Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, y vamos a Efesios capítulo 5, versículo 14 hasta el 20. Amén. Efesios capítulo 5, desde el 14 en adelante. Amén. Amén. Cuando todos lo tengan, por favor, nos dicen un amén. 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 Amén, qué bueno. Pues leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo cual, Efesios 5:14. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis. Amén. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido, amén, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, en esta hora, Señor, seguimos adorando y bendiciendo tu nombre. A ti damos todo honor, toda pleitesía, toda honra y toda gloria, porque solamente tú lo mereces, Dios eterno. Gracias, amén, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por, aleluya, nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Ahora te pedimos, Dios, que tú sigas hablando a nuestras vidas. Tu palabra es vida, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, porque tu palabra, oh Dios, penetra, cambia, transforma. Háblanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puedes saludar a tu hermano, salúdalo con una sonrisa, que aunque tenga dientes no te va a morder, no te preocupes. Salúdalo en el nombre del Señor, dale un abrazo y dile: aprovechando bien el tiempo. Repíteselo para que no se nos olvide: aprovechando bien el tiempo. Amén. Una de las cosas más valiosas que tenemos, que es el tiempo. Siempre escuchamos ese refrán que dice que el tiempo que se va no vuelve. Y es la verdad, porque lo vemos que hace muchas veces estrago en nuestras vidas. Pero qué bueno es saber que cuando pasa el tiempo y estamos en el Señor, dice la palabra que nosotros, Él nos renueva como el águila y nos da fuerza como la del búfalo. Qué bueno es saber que aunque ha pasado el tiempo y los años, la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. O sea que nosotros hemos aprovechado bien el tiempo sirviéndole al Señor. Hemos aprovechado bien el tiempo tomando la mejor decisión, que fue dejar el mundo atrás y seguir a Cristo. El apóstol Pablo, como todos sabemos, Dios lo llamó a los gentiles a predicar la palabra. Y donde quiera que llegaba, sembraba la palabra, sembraba una iglesia levantada, pero no la dejaba ahí sola, sino que siempre estaba al pendiente. Siempre le escribía carta. Muchas veces era una carta de exhortación, de corrección, para traer dirección a la iglesia y amonestación. Pero también ahí venía la palabra de consuelo, de ánimo, amén, de la unidad, de seguir adelante, porque el propósito que siempre tenía el apóstol Pablo es que la iglesia se mantuviera saludable, tanto espiritualmente, en armonía, amén, para tener entonces una relación bien y personal con el Señor y ser de testimonio para los de afuera, pero también que en todas las áreas de nuestras vidas la iglesia prosperara y siga siendo bendecida por el Señor. Y la iglesia de Éfeso no fue una excepción.
Dice la palabra que el apóstol Pablo durante 3 años aproximadamente estuvo en Éfeso, amén, levantando esta iglesia, amén, formando esta iglesia. Y todos sabemos que Éfeso era, amén, una de las ciudades principales del Asia Menor. Era, podríamos decir, el epicentro de lo que era la idolatría, la hechicería, todas las aberraciones, la inmoralidad estaba en Éfeso. Porque en lo político, en lo cultural, en lo religioso, esta ciudad tenía un auge grande en todo lo que era el Asia Menor y todas esas áreas. De todas partes llegaban gente porque querían honrar a la diosa esta Diana de los Efesios. Conocido también como el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo. Y este es un lugar donde se practicaban tantas cosas horrendas. Pero ¿qué dice la palabra? Que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Y en este lugar se levantó una iglesia poderosa. Y el apóstol Pablo habían pasado alrededor de unos 6 años. Y en este momento se encontraba preso. Pero siempre aún en la prisión, amén, aunque estaba confinado, pero sus cartas no estaban confinadas, su visión no estaba confinada, amén, su palabra llegaba aún después y más allá de los barrotes. Por eso escribe esta carta a los hermanos de Éfeso. Y cuando comenzamos a leer desde el capítulo 1, que comienza a exaltar y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Gloria al Señor en Cristo. Y comienza a exaltar y a bendecir el nombre del Señor, pero también a traer identidad a la iglesia. Amén. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién tú eres? Porque una de las cosas que el enemigo quiere atacar muchas veces a nosotros como hijos de Dios es en nuestra identidad. Todos sabemos que hemos sido salvos, lavados por la sangre de Cristo, nueva criatura. Pero cuando llega el problema, cuando llega la crisis, cuando llegan los ataques quizás de los compañeros de trabajo, de la familia, es donde muchas veces nos vemos tambaleando, donde nuestra identidad quizás se confunde. Pero Señor, si yo soy tu siervo, pero mira cómo estoy. No, hermano, aún en la crisis, amén, podemos ver la mano de Dios obrando. Aún en la adversidad, ahí es que más podemos ver a Dios obrar a nuestro favor. La crisis, los problemas son oportunidades que llegan para acercarnos más al Señor, para depender más de Dios, para vivir una vida en más comunión con el Señor. Por eso, si está pasando persecución, ataque, situaciones difíciles, recuerda que tenemos identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos el pueblo adquirido de Dios, que somos herederos y coherederos con Cristo. Por eso, cuando el enemigo quiera recordarte tu pasado, dijo alguien, recuérdale a él que su futuro, lo que le espera. Amén. Y dile quién tú eres. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y lo que me espera es una mansión celestial. Así que nadie pueda venir a afectar y a poner en duda lo que somos, nuestra identidad, porque somos ¿qué? Hijos de Dios. Y el apóstol sigue escribiendo y dice, aleluya, que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya estábamos en la memoria de Dios. Por eso le dijo a Jeremías: desde que antes que naciera te escogí y te di por profeta a las naciones. Tú y yo no somos, amén, producto de una casualidad o porque alguien nos predicó, gloria a Dios, que Dios usó ese canal. Pero es que ya estábamos en la memoria de Dios. Es que Dios tenía planes y propósitos con tu vida, con mi vida, con nuestra familia. Oh, gloria al Señor. Nos llamó, nos lavó con su sangre, nos ha hecho hijos, nos ha dado, aleluya, identidad. Amén, aleluya. Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Aleluya. Pero también tenemos esos beneficios que como hijos de Dios recibimos cuando andamos en fidelidad a Dios, cuando andamos en integridad
delante del Señor, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Ha prometido derrotar al todo el que se levante, todos los enemigos. Amén. Que por un camino saldrán y por mí, amén, saldrán. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Él pelea tu batalla. Porque Él está pendiente de sus hijos. Por eso es muy importante que por más situación que lleguen a tu vida, a mi vida, amén, nunca dejemos de clamar, de orar. Nunca bajemos la guardia, amén, porque el enemigo se aprovecha. Sino saber que en medio de la tempestad, en medio de cualquier situación, por más grande que sea, Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más grande que la situación económica que estás pasando. Solamente es clamar a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso en el capítulo 1 y el capítulo 2 también de Efesios, el apóstol Pablo comienza a hablarle y darle fuerza a los hermanos y a recordarle lo que somos en Cristo. Amén. Aleluya. Que somos salvos por su gracia. Y ahí comienza a explicarle el apóstol Pablo, dándole palabras de consuelo, de ánimo para que los hermanos sigan adelante. ¿Por qué? Porque como hablábamos al principio, estaban en una ciudad idólatra, pecaminosa. Estaban siendo cada día bombardeados, podríamos decir, por tantas acechanzas del enemigo. Por eso el apóstol Pablo le da palabra de fe y de ánimo y le recuerda, amén, su identidad en Cristo. Aleluya. Y más adelante también habla el apóstol Pablo de la nueva criatura que somos, que ya no podemos vivir, porque muchos de ellos venían de ese mundo. Muchos habían practicado todo ese tipo de cosas que se practicaban en ese templo de la diosa Diana. Y el apóstol Pablo comienza a decirle a ellos en el 4:22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Podríamos decir, pero ¿por qué si ya somos cristianos? ¿Por qué el apóstol tiene que hablarle y recordarle esto? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces al pasar los años como que nos conformamos, como que estamos en una zona de confort. Amén. Ya no queremos quizá predicarle a otros de Cristo. Ese primer amor que había en nosotros, muchas veces por algunas razones se va apagando. Muchas veces aún comienzan a salir cosas del viejo hombre. Y decimos, pero ¿por qué? Si este hermano tenía ya 20 años en la iglesia, ¿por qué hoy está haciendo cosas del mundo? ¿Pero por qué? Porque hubo un descuido espiritual. Porque habían brechas que no se habían cerrado. Porque quizás no estaba buscando a Dios como lo buscaba antes en esa intimidad de madrugada. Porque se habían perdido. Amén. Podríamos llamarle esos hábitos, esa costumbre de orar, de ayunar. Amén. De leer la palabra, de comernos el rollo, de alimentarnos, de los fundamentos. Entonces cuando eso sucede le damos cabida al enemigo. Y cuando eso sucede por cualquier, decimos en mi país, que me pisan el callo, ya queremos pelear. Y es porque entonces el viejo hombre como que se quiere levantar. Pero tenemos que recordar que somos nueva criatura en Cristo. Amén. Tenemos que recordar que ya no podemos practicar lo que practicábamos antes. Que Jesús dice, la palabra dice, mía es la venganza. Que si alguien te hace algo, tenemos que orar por él, para que Dios tenga misericordia. Por eso el apóstol le dice que en cuanto a esa pasada manera, como tú vivías antes, ya no puedes vivir. Ya no puedes volver otra vez a esos malos hábitos. No, tienes que vestirte del nuevo hombre. Amén. Tienes que renovar tu mente con la palabra del Señor, con esa intimidad con Dios. Porque de la abundancia del corazón, amén, no podemos dar lo que no tenemos. Pero cuando estamos llenos de Cristo,
cuando estamos llenos de su palabra, cuando pasa cualquier cosa, en vez de decir algo que lo que decíamos antes, vamos a decir gloria a Dios, aleluya, Cristo te ama. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Dios, porque estamos en un nuevo hombre, en una nueva mujer transformada, cambiada por el Señor. Pero esa renovación tiene que ser constante. Amén. Constante, cada día, cada mañana. Tenemos que ir a la fuente. Y la palabra que hemos leído en esta hora, que el apóstol Pablo sigue aconsejando a la iglesia, amén, gracias pastor, de Éfeso, aleluya, vamos a darle un aplauso al Señor, aleluya, gracias pastor. Y le dice, por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sabe que cuando estamos descuidados en lo espiritual es como una mortandad? Estamos muertos espiritualmente. Amén. Y los muertos no pueden hacer nada. Entonces, pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y es lo que quiere siempre, que su pueblo viva en victoria. Por eso el apóstol le dice, despiértate y te va a alumbrar Cristo. Y dice, mirad con diligencia, presta atención lo que está pasando. Y sabe que esta palabra es muy actualizada, porque aunque la Biblia tiene miles de años que se escribió, pero cada día encontramos, amén, es una fuente, amén, y no pasa de moda. Siempre encontramos una palabra fresca. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si eran malos hace 2000 años atrás, ¿qué será ahora? Así mismo es. Aprovechando bien, mirad con diligencia, vamos a prestar atención. ¿Cómo andamos? Amén. ¿Cómo estamos actuando como cristianos? ¿Estamos siendo luz? Porque ya vimos que tenemos identidad y quiénes somos. Ahora, Dios nos demanda de nosotros ser luz donde quiera que estemos. Ser sal. Amén. En un mundo insípido, entonces darle sazón con la palabra de Dios, con el mensaje, que la gente vea que somos cristianos en todas partes donde estemos. Por eso dice, mirad con diligencia, vamos a prestar atención, cómo andamos, cómo está nuestra vida. Vamos entonces a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Este tiempo que estamos viviendo, sabemos que las guerras han existido en toda la historia de la humanidad. Pero nosotros entendemos por la palabra que hoy más que nunca la venida de Cristo está más cerca. Amén. Que todo se ha ido cumpliendo. Amén. Gloria al Señor. Y que todo esto nos dice, aún lo que hemos pasado durante estos 2 años, todos sabemos que esto nunca se había visto de esta manera. Entonces todo esto nos dice que Cristo viene pronto. Amén. Que nosotros tenemos que mirar con diligencia, prestar atención, de revisar nuestra vida, cómo estamos delante del Señor, qué estamos haciendo con los dones y los talentos que Él ha puesto en nuestras manos, que vamos a aprovechar bien el tiempo. Amén. En el tiempo de crisis, dice mucha gente, donde también aparecen muchas oportunidades. Entonces vamos a ver esto en un término espiritual, en este momento de crisis mundial, donde, amén, está todos los precios por las nubes, la inflación, donde usted tiene que ir con lo que iba con 100, tiene que ir con 200 hoy para comprar la misma cantidad, ¿verdad que sí? Creo que no me pasa a mí nada más, sino a todos. Entonces todos vemos que todo está al doble o quizá más. Todo esto lo que nos dice es, amén, en ese tiempo difícil, entonces tenemos que aprovechar también para predicar la palabra de Dios. Mientras la gente viene con quejas y con el ay, decir, mira, es que la palabra tiene que cumplirse. Es que Cristo viene, amén. Es que hay que prestar atención, que todo esto lo que nos dice es que el final se acerca. Entonces aprovechar esta oportunidad, amén. Aprovechando bien el tiempo, aprovechándolo para predicar de Dios, aprovechándolo para entrar en una intimidad con Dios, en una búsqueda de Dios. Porque los días
son malos. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. Y esta escritura también podíamos unirla con la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Cuando dice la palabra que eran 10. En otras palabras, todas estaban en la iglesia, 10 vírgenes. Todas estaban buscando de Dios, pero habían 5 que prestaban más atención. Habían 5 que no se conformaban con llegar, sino que en su vida personal había una intimidad con Dios. Había una búsqueda, había una entrega, había una relación íntima con Dios. Y esa es la reserva que ya tenían en su aceite. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando llegó la crisis, por eso cuando llegó el momento, ya llegó. Hasta aquí es. Aquellas que estaban preparadas, aquellas que fueron diligentes, aquellas, amén, que aprovecharon el tiempo, dice que se levantaron y fueron a recibir al esposo. Sabe que todavía, amén, el esposo no ha llegado, pero viene. Es una oportunidad que Él nos está dando para que preparemos nuestra lámpara, para que tengamos esa vasija llena. Y no nos conformemos con que esté llena. El salmista dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Que rebose, que llegue a otros, que comparta con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Que tengamos reserva, que tengamos siempre una palabra apropiada y adecuada para hablar de Cristo. Por eso dice, amén, aquí en el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabe que muchas veces en medio de las situaciones difíciles hay momentos que queremos correr como corre el mundo, que queremos cantar como canta el mundo? ¿En qué sentido? En que esto está alto, está caro, y viene el lamento y como que le hacemos el dúo, el coro. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que tener un cántico diferente, una forma de hablar diferente, porque sabemos que la escritura tiene que cumplirse, que la palabra de Dios, amén, tiene que cumplirse, porque el fin se acerca. Por eso dice aquí que tenemos nuestra forma de hablar, tiene que ser hablando entre vosotros. ¿Con qué? Con salmos. Vamos a hablar la palabra, vamos a cantar con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Mientras aquellos están con un cántico de lamento, de tristeza, aunque no estamos ajenos a todo lo que está pasando, porque estamos aquí, nos afecta a todos. Pero como hijos de Dios tenemos promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? El salmista dijo, joven fui y he envejecido. No he visto un justo desamparado ni su simiente mendigar pan. Amén. Él es Jehová Jireh, el proveedor. Por más difícil que esté tu situación, Él va a suplir. A Elías le mandó los cuervos para suplirle. Él multiplicó los panes y los peces. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No temas. Confía en el Señor. Es cierto, no podemos tapar el sol. Es verdad que está pasando todo esto, pero tenemos promesa de Dios como pueblo de Él. Amén. Estamos afianzados en lo que Él dice en su palabra. Mío es el oro, mío es la plata. Somos sus hijos. Amén. Por eso tenemos entonces que cantar un cántico de victoria. El salmista dice también en el Salmo 40 que me sacó del pozo de la desesperación. Me puso, amén, en un lugar firme, en roca firme. Y puso ¿qué? Un cántico nuevo en mi boca. Entonces, en esta crisis, donde hay muchos lamentos, donde hay mucha tristeza, tú y yo tenemos que ser ¿qué? Luz. Tenemos que ser sal. Tenemos que cantar ¿qué? Un cántico nuevo para hacer la diferencia. Decirle que Cristo es la solución a los problemas, que en Él estamos completos. Amén. Que Él es nuestra paz, que Él murió en la cruz por nosotros. Tú y yo tenemos buenas noticias. Aleluya. Dando siempre gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo. Sé que es difícil a veces cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando estamos pasando situaciones difíciles. Para la lógica humana, ¿cómo vamos a dar gracias por eso? Pero la Biblia dice que demos gracias por todo.
¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Él sabe por qué permite las cosas. Todos de una manera u otra hemos sido afectados con todo esto que ha estado pasando en la humanidad. Hemos perdido a alguien querido, amado, familia, todos. Pero nosotros sabemos que cuando morimos en Cristo hay una esperanza. Aunque lloramos, aunque nos duele, pero sabemos que nuestro ser querido, esa persona está descansando en la presencia del Señor. Por eso tenemos que dar ¿qué? Gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Así, mis hermanos, sigamos adelante. No sé qué situación tú estás pasando en este momento, pero la misma situación que pasaban los hermanos, amén, en la ciudad de Éfeso, amén, es lo mismo que pasa. Hay ataques, hay luchas, hay situaciones. Cada día, amén, el enemigo se levanta contra los hijos de Dios. Pero dice la palabra que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Va a levantar bandera. Tú no estás solo. Dios está contigo. Él es nuestro ayudador. No temas, no desmayes. Hay promesa de Dios para su pueblo. Hay promesa de Dios para su pueblo. Oh, el salmista David decía: veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, mientras Dios nos tenga aquí respirando, estemos vivos, vamos a ver su gracia, su favor, su bondad, su misericordia en nuestras vidas y en nuestras familias. No temas. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol. Si solamente en ti, Señor, tenemos palabra de vida eterna. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Nuestro trabajo es creer, como dice una canción, y el trabajo de Dios es hacerlo. Vamos a seguir confiando en su palabra, en su promesa. Amén. Vamos a estar preparados para cuando suene la trompeta irnos con Él. Pero mientras estemos aquí, vamos a seguir predicando la palabra. La voluntad de Dios para sus hijos es buena, es agradable y es perfecta. Creemos en un evangelio integral, como le dice el apóstol Pablo a su amado amigo Gallo: amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. O sea que el propósito de Dios es bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Así como en lo espiritual nos bendice, también en lo económico también. Que seamos prosperados en todo, bendecidos en todo. Amén, porque esa es la voluntad de Dios. Mientras tengamos fuerza para trabajar, vamos a seguir trabajando para sostener la familia, para sostener la iglesia, la casa de Dios. Amén. Y mientras podamos seguir hablando de Cristo, mientras nos quede aliento de vida, vamos a seguir diciendo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene pronto. Así que confiemos siempre en las promesas de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pongámonos de pies. No sé qué situación tú tienes, mi hermano, qué necesidad tú tienes, pero el Señor está aquí para resolver todos tus problemas. Él dice: venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo los haré descansar. No sé si nos visita algún amigo en esta tarde. Si hay alguien que nos está visitando, Dios le bendiga. Es bienvenido a la casa del Señor. Usted sabe que lo que estamos predicando y hablando es lo que dice la palabra de Dios, que los tiempos irían de mal en peor, y todo lo que estamos viendo es profético. ¿Qué nos dice? El único escape, la única salida está en Jesús. Amén. Así como en los tiempos cuando Noé había un arca, todo el que entraba al arca iba a ser salvo. El que no entró, lamentablemente, ¿qué pasó? Entonces esa arca está abierta, que es Cristo. ¿A usted le gustaría entrar por esa arca? Pase por aquí, venga, vamos, un aplauso al Señor. Aleluya, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, bienvenido a la casa de Dios. ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más que quiera reconciliarse con Dios? No se vaya, mi amigo, venga acá. ¿Hay alguien más? Cierre sus ojos en este momento y ore conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia. Reconozco que soy un pecador, y tu palabra dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, yo soy salvo. Y declaro en esta hora
con mis labios que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, que murió en la cruz por mí, que derramó su sangre por mí. Acepto su perdón. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Dios. ¿Cómo lo por usted? Un aplauso al Señor.